Gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer una presentación más o menos breve. Básicamente, todos los que estamos acá sabemos que la regulación, tanto de los sistemas de medios de comunicación tradicionales como de las telecomunicaciones y más recientemente en el tiempo de Internet, son regulaciones que en la historia eran relativamente simples, eran relativamente sencillas. ¿Por qué? Porque se regulaba una red, la red audiovisual o la red de telecomunicaciones, y esa red en general transportaba un solo servicio. La red de telecomunicaciones transportaba el servicio de telefonía fija, centralmente. La red audiovisual transportaba básicamente los servicios de radio y de televisión con ocupación de espectro, digamos, había una división entre el espectro que usaba la radio, AM además, y el espectro que usaba la televisión. Era relativamente sencillo, no era fácil, porque los intereses de las empresas que operaban tanto en el sector de las telecomunicaciones, en los países donde había empresas y no era estatal, y los intereses del sector de la radio y de la televisión siempre fueron pesados, ¿sí? Pesados quiero decir, digamos, empresas que tenían poder, influencia, capacidad de negociación, de presión sobre las autoridades públicas, pero en términos, digamos, de ordenamiento, de encuadre técnico de esas regulaciones, ya digo, era una red que transportaba un servicio. Al regular la red, más o menos se regulaba el servicio, o si uno quería verlo al revés, al regular el servicio, por ejemplo, los contenidos en televisión, más o menos se estaba regulando la red también, ¿no? Así que había una correspondencia entre una cosa y la otra. Lo que nosotros vemos a partir de la década de 1980, obviamente nosotros lo advertimos más recientemente, no en el 80, pero esto comienza más o menos en los años 80, es que a través de una misma red se puede diferenciar el tipo de servicios que circulan, que los operadores de esa red transportan, pero además, ya más cerca nuestro en el tiempo, en este siglo, lo que vemos es que dentro de una misma red pueden coexistir servicios que vienen de las redes de telecomunicaciones, dentro de la red de telecomunicaciones pueden coexistir servicios que vienen de la red audiovisual y viceversa. Y a eso, en general, de manera rústica, le llamamos convergencia tecnológica, y esa convergencia tecnológica problematiza en todo el mundo las respuestas regulatorias, o sea, cuáles son las reglas de juego que los estados producen para que los distintos actores, sean corporativos o sociales, digamos, o sociales, participen de este juego con normas que sean relativamente estables para todos. Eso es, como digo, complejo en todos los países, y a esa complejidad que en la explicación que yo estoy desarrollando es una complejidad de orden tecnológico, se le añaden capas de complejidad política, por supuesto, económica y social-cultural, porque es muy difícil prever cuáles son los cambios sociales, culturales, las normas y los usos que tiene la sociedad. En general, eso es una caja negra que nadie conoce de antemano, digamos, que siempre sorprende. Lo mismo que la economía del sector. Nosotros asistimos en el último tiempo al cierre periódico, cotidiano, de empresas periodísticas en la Argentina, que en algunos casos, como observador de afuera, con la ventaja y la comodidad, digamos, de estar afuera de ese espacio complicado, uno podría criticar a quienes fueron responsables de esas organizaciones por carecer de un plan B, ¿no? Al estilo Puigdemont, al estilo independencia catalana. Es decir, bueno, declaramos la independencia y al día siguiente, ¿qué? ¿No? Lanzamos un medio de comunicación y al día siguiente, ¿qué? Se van a Bruselas. O sea, digamos, los empresarios de medios se van a Bruselas y, digamos, uno puede, como digo, criticarlos porque no tienen plan B o porque aparentemente no tienen plan B, o también puede criticarlos porque el plan B fue, en algunos casos, esto es un subsegmento obviamente, fue un confortable feedlot de alimentación con recursos públicos, fundamentalmente a través de la publicidad oficial, ¿no? En cualquier caso, eso no es un plan B en una república, porque se supone que en la república los que te alimentan de alimentos balanceados en el feedlot con recursos públicos de publicidad oficial cambian, y capaz que los que te alimentan hoy, mañana no van a estar a cargo del feedlot. Escuché a los compañeros que hablaron antes y algunas de estas cosas que voy a señalar se complementan lo que ellos plantean.
Para llegar a un análisis de esta lógica de mercado, no me acuerdo cómo era el título que había leído la compañera, digamos, me gustaría reseñar brevemente cuáles son algunas de las costumbres argentinas, tanto del sector de las telecomunicaciones como del sector audiovisual. En primer lugar, lo que uno puede decir es que tenemos una lógica comercial de operación. Comercial quiero decir con fin de lucro, que en general, en la historia argentina, cuando digo la historia argentina es la historia larga de Argentina, primó sobre las consideraciones del interés público, ¿no? Es decir, tanto en telecomunicaciones como en el sector audiovisual. Si uno observa, por ejemplo, las privatizaciones que hubo de empresas de telecomunicaciones en Europa, básicamente más o menos en el mismo momento en que se privatizaron las telecomunicaciones en América Latina, esto es entre fines de los 80 y principios de la década de 1990, lo que va a advertir es que esas privatizaciones se montan sobre un modelo previo de acceso universal. Es decir, se garantizaba el acceso de la ciudadanía, independientemente de su condición socioeconómica y de su lugar geográfico de residencia, al servicio de telecomunicaciones. En consecuencia, los operadores privados que vienen después a hacerse cargo de la red y que, por supuesto, tienen fin de lucro porque son empresas, no son filántropos, básicamente lo que trabajan es sobre brindar servicios de valor añadidos en los lugares de mayor poder adquisitivo, pero, repito, el Estado previamente había garantizado que la sociedad en su conjunto accedía a ese servicio. Eso no ocurrió en América Latina. En América Latina no hemos tenido pre-privatizaciones un servicio universal de telecomunicaciones, con lo cual los actores privados privilegian a los núcleos urbanos de mayor poder adquisitivo sin que el resto de la comunidad tenga acceso a la red. Y eso, obviamente, digamos, en la medida en que la innovación tecnológica permite multiplicar los dispositivos, soportes y tecnologías de la información y la comunicación, lo que provoca en general es mayores brechas, no menores brechas. Ahonda las brechas sobre la brecha socioeconómica ya existente, motivada por la ausencia de servicio universal en telecomunicaciones. En el caso audiovisual es más o menos lo mismo, porque en América Latina lo que no hemos tenido nunca, ni tenemos, es un servicio público audiovisual. Es decir, no tenemos operadores estatales de radio y de televisión que sean públicos. Lo que hemos tenido y tenemos son operadores, canales de televisión, emisoras de radio, básicamente gubernamentales. Cambia el gobierno, cambia la orientación de la emisora, cambia la línea editorial, cambian los principales conductores, que básicamente eso, desde mi punto de vista, constituye una subestimación olímpica hacia la ciudadanía, que es la que esforzadamente, cada vez que compra un sachet de leche, perdón por la demagogia, financia estos medios de comunicación. También en América Latina, y en la Argentina en particular, tenemos accesos débiles, brechas, esto ya lo he dicho, la concentración de la propiedad, que es el proceso de concentración de actividades de información y comunicación es creciente en el tiempo, cada vez es mayor, por supuesto, pero además tiene características peculiares según la etapa histórica. Podríamos hacer una historia de la concentración de la información y la comunicación en la Argentina y en el resto de nuestra región. Nosotros, varios de los del grupo de investigación que yo integro, hacemos este tipo de trabajos y es fácilmente discernible cómo en la década de 1980 el tipo de concentración era de un tipo, monomedia básicamente. A partir de la década de 1990 comienza a ser una concentración de carácter multimedios. En la década de los 2000 se expande hacia otros sectores de actividad, siendo una concentración cada vez conglomeral. Y hoy es una concentración ciertamente convergente. La fusión anunciada entre Cablevisión y Telecom es un hito de la concentración convergente y digamos que propia de esta época, que trata de aprovechar. Cuando digo trata de aprovechar es que ciertamente yo no sé si tienen un plan B, ¿no? Pero trata de aprovechar todas las ventanas posibles, todas las ventajas, todas las posibilidades que ofrece la convergencia tecnológica. Después no sé si un mismo conglomerado va a poder sacar realmente provecho de todo eso al mismo tiempo, pero en principio esa parece ser la apuesta del grupo Clarín. Puse convergencia post-2007 porque en 2007 hay otro hito previo a esta fusión entre Cablevisión y Telecom, que es la fusión entre Cablevisión y Multicanal, ¿no? Que, digamos, creó
Con esta fusión autorizada por el Estado en diciembre de 2007, el Grupo Clarín lo que crea es un anfibio que los manoseos regulatorios de la presidencia de Mauricio Macri representan muy bien, digamos, representan de manera cristalina, un anfibio que viene del campo audiovisual, porque es un operador de televisión por cable, pero que tiene la vocación de ser un operador de telecomunicaciones, ¿no? Y uno de esos decretos que mencionó Fernando antes y que está ahí, digamos, sobre el final de la pantalla, que es el DNU 267, como digo, refleja de manera muy clara porque es un decreto que, entre otras cosas, autoriza a los operadores de televisión por cable a ser clasificados como servicios de telecomunicaciones, no como servicio audiovisual, lo cual genera un problemón en términos regulatorios, en términos, digamos, de concepción de qué tipo de servicio es ese. Por ejemplo, ese decreto tuvo que después ser modificado por una resolución de este ente gubernamental llamado ENACOM, que dice que la Nación Más tiene que integrar la grilla obligatoria de los cableoperadores. Pero ¿cómo? ¿No era un servicio de telecomunicaciones? Si es un servicio de telecomunicaciones, el principio regulatorio que rige debería ser el de neutralidad de la red, con lo cual no debería poder discriminar ningún tipo de contenido y, en consecuencia, el Estado no debería decirle que este va y que este no va. Deberían ir todos, lo cual es, además, técnica, fácticamente imposible, porque por ese caño no caben todos los canales de televisión del planeta Tierra, lo cual lleva a reflexionar acerca de que el DNU 267 estaba ciertamente errado, lo redactó un abogado en su estudio y por lo tanto le faltó el asesoramiento no sé, de algún informático amigo, digamos, o de algún ingeniero. No quiero hacer lobby a favor de los ingenieros porque ellos tienen un lobby muy bien armado en general, y a mí por lo menos me acosan en las redes diciendo que tengo que sumarme al lobby de los ingenieros. O un ingeniero, digamos. Bueno, es un sistema que, como todos sabemos, tiene una fuerte centralización geográfica en la producción de contenidos. Es un sistema que ha tenido una escasa regulación legal y un enorme control gubernamental, a contramano de lo que, digamos, la filosofía política que orienta la regulación del gobierno actual en materia de comunicaciones indica, que sería algo así como mayor regulación, más control. La historia de América Latina y en particular la de nuestro país, y por eso es que yo marqué en el último punto lo que a mi juicio son las leyes y decretos, o los decretos leyes, más importantes que tenemos desde la década de 1970. Si quisiéramos ir más atrás, e ir a 1940, no tendría que agregar más que un solo renglón a estos 4 que puse. O sea, muy pocas regulaciones legales. En cualquier país europeo, en Canadá o en Estados Unidos, en Japón, si tuviéramos que listar desde 1970 las leyes más importantes o los decretos más importantes, no nos alcanzarían 5 o 6 pantallas, digamos, completas, ¿no? O sea, muy poca regulación y, por lo tanto, esa ausencia de regulación legal se ha suplido, en nuestro caso, con toma y daca por abajo de la mesa, ¿no? O sea, nos entendemos sin regular legalmente. Me gustaría, para terminar, plantear una caracterización que, como digo, complementa a la que han hecho los compañeros, de los últimos 2 decretos, que son el DNU 267 del año 15, el decreto de necesidad y urgencia con el que Macri inaugura en el campo de las comunicaciones su gestión como presidente, y el decreto 1340, que es de diciembre de 2016. Bueno. Es muy probable que ahora, este diciembre, tengamos un nuevo decreto, lo cual sería piola porque así tenemos, los que estudiamos el tema, la ayuda a memoria de que cada vez que viene diciembre tenemos un decreto y eso para dar clase y todo es muy fácil para memorizar, ¿no? Básicamente lo que plantearía sería, al contrario de todo lo que... Yo escribí mucho sobre esto, contra todo lo que escribí, yo diría que tenemos el primero de los decretos que es un decreto hecho a la medida del Grupo Clarín, donde todas las demandas del Grupo Clarín, de hecho,
digamos, en la historia mínima del decreto, lo que se reconoce es que lo redacta un abogado muy ligado al grupo, ¿no? Es decir, tenemos desde la consideración de la televisión por cable como servicio de telecomunicaciones, tenemos la prórroga de las licencias, tenemos la eliminación del tope de licencias, los permisos para transferencia, tenemos prohibiciones para las telefónicas durante 2 años para hacer televisión por cable. Bueno, es un pliego de condiciones del Grupo Clarín y el gobierno en ese sentido reivindica, digamos, creo yo, a la historia previa, reivindica al actor que le dio batalla a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en general las políticas de comunicaciones de los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, el decreto 1340, que modifica en parte el DNU 267 del año 15, primero que es un decreto a diferencia del anterior, es decir, no pasó por el Congreso, pero además es un decreto piñata. O sea, es un decreto que no solo busca dejar conforme al Grupo Clarín, sino que, advertido el gobierno, creo yo, de que fue muy heavy la orientación a favor de uno solo, esta vez lo que intenta es evitar que haya litigios, que haya judicialización, que haya demandas del resto de los conglomerados del sector, para dejar un poco a todos tranquilos, con la lógica piñata, ¿no? Con la lógica que rompo el chanchito, caen los caramelos y por supuesto los que tienen más fuerza van a ser los que más acaparen, que en este caso obviamente son Clarín, Telefónica y en menor medida los demás. O sea, los demás parten de atrás, es una carrera simétrica, no pueden agarrar la misma cantidad de caramelos y cada uno se conforma según las fuerzas que puede medir en esa compulsa por esa piñata, ¿no? Mi intuición es que el decreto que está al caer va en el mismo sentido. O sea que finalmente la caracterización de la política que tenemos hoy, en esta breve presentación no hice la caracterización de la política de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con la que yo soy muy crítico, pero la caracterización de la política del gobierno actual es, digamos, la de un gobierno que sintetiza la concepción de interés público en la lógica piñata, en la lógica de darle a los actores corporativos más grandes del sector la atención de las demandas que ellos tienen y que en general son demandas expresadas públicamente en forma victimizada para obtener más por parte del Estado a costa del interés público. O sea, digamos, el interés corporativo, en este caso, una vez más, se monta sobre la retracción de la representación del interés público en las políticas de comunicación. ¿Qué hacer, ya que estamos en el 100 aniversario de la Revolución de Octubre? Ni idea, pero bueno, yo soy coautor de un proyecto de ley de servicios de comunicaciones convergentes del Partido Socialista, que no tiene, digamos, representación importante en el Congreso, creo que ya se quedó incluso sin representación a secas en el Congreso. A mí me parece que ninguna de estas grandes corporaciones, pero tampoco ninguno de los actores medianos ni pequeños, que los hay en la Argentina, porque la Argentina es, por la vitalidad que tiene su sociedad civil y en parte su sociedad política, un país con un ecosistema de actores cooperativos, comunitarios, pymes, relativamente más diverso que otros países en la región. Yo creo que ninguno de ellos puede coexistir, ni puede sobrevivir, ni puede tener ningún plan B que no involucre al Estado. O sea, su plan B, salvo que quieran irse exiliados a Bruselas, es reclamarle al Estado que los ayude. Telefónica, Clarín lo hacen de manera más protagonista, pero los otros también lo hacen, a su modo, a los ponchazos, cuando los atienden, movilizándose en la calle cuando no los atienden, pero eso existe. Entonces, yo creo que parte de la tarea pendiente es, digamos, establecer reglas claras de juego o exigir el establecimiento de reglas claras de juego o proponer, junto con algunos de estos actores, reglas claras de juego
para que la intervención estatal en la Argentina, que es vital para que exista Clarín, para que exista Telefónica, pero también para que existan las cooperativas o los comunitarios o las pymes, no sea tan discrecional, no sea tan guasa, ¿no? O sea, exigir que las reglas del Estado sean reglas públicas. Establecer un sistema de discusión pública sobre reglas que tienen que ser públicas. Eso en la Argentina falta, hoy falta. Y a mí me parece que sería muy bienvenido que entre los que nos dedicamos a estos temas hagamos nuestro esfuercito, remando con dulce de leche, ciertamente, para que volvamos a tenerlas. Gracias.